El Santo Rosario, más poderoso que la bomba atómica. Testimonio del padre Schiffer S.J., sobreviviente de Hiroshima. Ver también. Rosario. Milagro del Rosario en Hiroshima. Del 6 de agosto de 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, dos ciudades japonesas fueron destruidas por bombas atómicas: Hiroshima y Nagasaki. En Nagasaki, como resultado de la explosión, todas las casas en un radio de aprox. 5 kilómetros del epicentro fueron destruidas. Quienes estaban dentro quedaron enterrados en las ruinas. Los que estaban fuera fueron quemados. En medio de aquella tragedia, una pequeña comunidad de padres jesuitas vivía junto a la iglesia parroquial, a solamente 8 cuadras, aprox. 1 kilómetros, del epicentro de la bomba. Eran misioneros alemanes sirviendo al pueblo japonés. Como los alemanes eran aliados de los japoneses, les habían permitido quedarse. La iglesia junto a la casa de los jesuitas quedó destruida, pero su residencia quedó en pie y los miembros de la pequeña comunidad jesuita sobrevivieron. No tuvieron efectos posteriores por la radiación, ni pérdida del oído, ni ninguna otra enfermedad o efecto. El padre Bert Schiffer fue uno de los jesuitas en Hiroshima. Tenía 30 años cuando explotó la bomba atómica en esa ciudad y vivió otros 33 años más de buena salud. Él narró sus experiencias en Hiroshima durante el Congreso Eucarístico que se llevó a cabo en Filadelfia, en 1976. En ese entonces, los 8 miembros de la comunidad jesuita estaban todavía vivos. El padre Schiffer fue examinado e interrogado por más de 200 científicos que fueron incapaces de explicar cómo él y sus compañeros habían sobrevivido. Él lo atribuyó a la protección de la Virgen María y dijo: yo estaba en medio de la explosión atómica, y estoy aquí todavía, vivo y a salvo. No fui derribado por su destrucción. Además, el padre Schiffer mantuvo que durante varios años, cientos de expertos e investigadores estudiaron las razones científicas del por qué la casa, tan cerca de la explosión atómica, no fue afectada. Él explicó que en esa casa hubo una sola cosa diferente: rezábamos el rosario diariamente en esa casa. En la otra ciudad devastada por la bomba atómica, Nagasaki, San Maximiliano Kolbe había establecido un convento franciscano que también quedó intacto, los hermanos protegidos gracias a la protección de la Virgen. Allí ellos también rezaban diariamente el Santo Rosario. La próxima historia milagrosa la tenemos a través del rosario vinculado a la liberación de Austria. 13 de mayo de 1955. Desde el punto de vista secular es incomprensible la liberación de Austria de las garras del poder soviético el 13 de mayo de 1955. Las tropas soviéticas se retiraron sin explicación. Se había formado una cruzada de reparación del Santo Rosario implorando la intercesión de la Virgen de Fátima, la que se difundió entre la población. Austria fue anexada por Alemania en 1938, por lo que en la Segunda Guerra Mundial fue parte del eje nazi. Terminada la guerra, Austria, como Alemania, fue dividida en 4 zonas de ocupación para ser administradas por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. A este último se le dio la parte sur, que es la más rica y que rodea Viena, la capital, la cual también fue dividida en 4 zonas. En menos de 2 años Alemania obtuvo gradualmente su independencia política, menos la zona soviética. Surgió así la República Alemana. No fue igual con Austria. Los soviéticos favorecieron el reclamo de territorio austríaco por parte del dictador comunista Tito de Yugoslavia. Apoyaron un esfuerzo comunista de tomar control de toda Austria. Por fin mantuvieron férreo control de toda Europa Oriental, convirtiendo a todos los países que habían ocupado en satélites de Moscú. Esta situación continuó hasta la llegada de Gorbachev. El padre capuchino Petrus Pavlicek, apoyado por las oraciones de religiosas, hizo una peregrinación a Maria Serge, el principal santuario mariano de Austria, para pedir a la Virgen consejo en medio de la oscuridad que abarcaba su patria. El 2 de febrero de 1946, fiesta de las luces, Candelaria, Virgen de la Luz, oraba ardientemente ante la imagen milagrosa cuando recibió una voz interior que le pidió: haz lo que te digo y tendrán paz. El padre Pavlicek fue inspirado a implementar lo que la Virgen había pedido en Fátima. Fundó la Cruzada de Reparación del Santo Rosario en 1947. En esta cruzada los austríacos se unieron para honrar a la Virgen con un rosario perpetuo, implorando por la conversión de los pecadores, paz mundial y libertad para Austria. Comienzan las peregrinaciones. Mientras los superiores capuchinos sancionaron la iniciativa del padre Pavlicek, no tenían cómo financiarla.
Sin embargo, del obispo de Leiria, Portugal, hizo posible que llegara a Austria una estatua de la Virgen de Fátima del mismo artesano que hizo la Virgen Peregrina original. Acompañando a la Virgen en peregrinación a innumerables ciudades, el padre Pavlicek recordaba a los fieles que el ardiente deseo de la Virgen es la conversión de los pecadores. El padre Pavlicek compartía su fervor por la Virgen María con todos. Alentaba a los pecadores para que se reconciliaran con Dios a través de la confesión. En un giro misionero por 11 pueblos en la región de Amstetten, escuchó casi 6.000 confesiones. En otra ocasión se mantuvo en el confesionario 3 días y noches seguidos. En septiembre de 1948, el padre Pavlicek comenzó la cruzada de reparación del Santo Rosario en una iglesia de Viena. La cruzada incluía confesión, bendición de los enfermos, el Santo Rosario y se coronaba con la Santa Misa. El padre llamaba a estas devociones asaltos de oración y podía tomar hasta 5 días. La paz es un regalo de Dios y no de los políticos, le decía a sus compatriotas, y los regalos de Dios se obtienen con la oración que asalta al cielo como los soldados asaltan un fuerte, con confianza y determinación. La procesión de la cruzada con la estatua de la Virgen de Fátima el 13 de cada mes creció tanto que el padre Pavlicek decidió hacer una procesión anual invitando a todas las parroquias de Viena. Escogió el 12 de septiembre, la fiesta de nombre de María. El Papa Inocente XI había establecido esta fiesta en 1683 para conmemorar la victoria de los cristianos que defendían a Viena de la invasión musulmana. La situación de los cristianos parecía imposible, pero vencieron por la intercesión de la Virgen y el rezo del Santo Rosario. Ahora le pedían a la Virgen que los liberara del comunismo. El primer ministro de Austria, Leopold Figl, dijo al padre Pavlicek: aunque fuésemos solo nosotros dos, yo iría. Mi país lo exige. En efecto, se hizo presente, rosario y vela en mano, en cada ocasión solemne, acompañado de sus ministros. El sucesor del primer ministro, Julius Raab, también asistía a las grandes procesiones. La cruzada continuó expandiéndose por toda Austria, desbordándose en territorio alemán y suizo. Para el año 1955, más de 500.000 de austríacos, aprox. 10% de la población de aquel tiempo, se habían comprometido a rezarle diariamente a la Virgen de Fátima, pidiéndole por la conversión de los pecadores, paz en el mundo y libertad para Austria. Un número aún mayor participaba en las procesiones marianas y en los asaltos de oración. Durante este tiempo se daban conferencias de paz en Londres entre representantes de los aliados y delegaciones austriacas. En 8 años se produjeron 260 reuniones sin llegar a una resolución sobre el destino de Austria. Mientras tanto se intensificaba la represión comunista contra la Iglesia. Era una verdadera prueba para aquellos que tanto habían rezado. Pero entonces vino la gracia. El 24 de marzo de 1955 los soviéticos invitaron a los austríacos a una conferencia. Pensando que el futuro de Austria se sellaría en Moscú, el primer ministro Raab, antes de partir, le pidió al padre Pavlicek: por favor, reza y pídele a tu gente te haré más fuerte que nunca. Ante la gran sorpresa de todo el mundo, los soviéticos anunciaron en abril que sacarían sus tropas de Austria en el plazo de 3 meses. El 15 de mayo, las fuerzas aliadas que ocupaban Austria firmaron un tratado garantizando su independencia. El 26 de octubre de 1955 partió el último soldado ruso del suelo austríaco. En Viena las multitudes marcharon en procesión con rosarios y antorchas, agradeciendo a la Virgen de Fátima la liberación del comunismo. El primer ministro declaró: hoy, nosotros, que tenemos el corazón lleno de fe, aclamamos al cielo con gozosa oración. Somos libres. Oh María, te damos gracias. Aprendamos de los austríacos a recurrir a la Virgen de Fátima, con corazón contrito, acatando sus peticiones y con plena confianza en su intercesión. Él explicó que en esa casa hubo una sola cosa diferente. Rezábamos el Santo Rosario diariamente en esa casa. En otra ciudad devastada por la bomba atómica, Nagasaki, San Maximiliano Kolbe había establecido un convento franciscano, que también quedó intacto. Los hermanos protegidos, gracias a la protección de la Santísima Virgen, allí ellos también rezaban diariamente el Santo Rosario. Pero ¿cuál es el origen de esta piadosa devoción? Santo Domingo de Guzmán, 1170-1221, fundador
de la Orden de Predicadores o Dominicos, es considerado el originador de esta devoción y práctica. La Santísima Virgen se le apareció y a partir de ese instante, él utilizó el rosario en su trabajo misionero para hacer frente a muchísimas herejías de la época. En un mensaje, la Virgen le reveló: solo si la gente considera la vida, muerte y gloria de mi Hijo, unidas a la recitación del Ave María, los enemigos podrán ser destruidos. Es el medio más poderoso para alcanzar protección. Los fieles obtendrán muchas gracias y encontrarán en mí a alguien siempre dispuesta y lista para ayudarle. Desde tiempos antiguos se han reportado apariciones de la Virgen María en todos los rincones de la tierra, debido al papel excepcional que María Santísima desempeña dentro de la Iglesia como intercesora, protectora, madre espiritual y corredentora junto con Cristo. La mayoría de todas las apariciones divinas desde el siglo I han sido de María.